Eh, el título de hoy es, ahí estamos en la comunidad online. Muy bien, vamos a dar la bienvenida también a los que están en la comunidad online, en Facebook Live de Punto de Encuentro. Bienvenidos a todos, un gusto de tenerlos allí. Tenemos un tiempito para poder compartir el link con sus amigos, pasarlo para que las prédicas puedan llegar a muchos lados, llegar lejos y la palabra de Dios corra. El título de hoy es Velorio suspendido. Velorio suspendido. Ahí, qué bárbaro. Cuando uno pasa por una casa funeraria y hay alguien al que están velando, dice que de que tal hora a tal hora se vela y se inhumará los restos a tal hora. Si estuviéramos en una casa velatoria de aquel tiempo, afuera tendría que decir un cartel grande que diga de tal hora a tal hora velorio, pero ahora coma velorio suspendido. Hay tres situaciones en las cuales Jesús se encuentra con esta situación de encontrarse frente a un muerto y hacer algo al respecto. Vamos a ver los únicos tres instancias donde Jesús resucita a un muerto. Y para eso vamos a arrancar leyendo Lucas capítulo 7, el primero de ellos, Lucas capítulo 7. Esperen un poquito, vamos a buscarlo acá. Quiero leerlo de mi Biblia. Y el versículo 11. Acá tengo los anteojos, que va a ir mucho mejor con él. Lucas 7, 11. Si alguno tiene Biblia, también lo puede ir buscando en su Biblia. Dice, poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se había acercado a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de una madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Ahí está entrando Jesús a una ciudad llamada Naín y se encuentra que sale un féretro de un hijo único de una señora que era viuda. La cosa estaba bastante compleja para esta señora, que en aquel tiempo una persona que ya carecía de la provisión de su esposo, era un poco segregada, la pasaba muy mal. Ahora el sustento de ella pasaba a ser su hijo, pero encima ahora su único hijo había enterrado a su esposo y ahora su único hijo, el sustento, se había muerto. A veces pasan estas cosas en la vida, ¿no? Como que a algunos les pasan muchas cosas que uno no entiende. Y podría decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿No era suficiente con que fuera viuda, que encima ahora se le muere su único hijo? Deuteronomio 29, 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Cuando tenemos cosas que son secretas, que no entendemos, como esto, como una señora que pierde a su marido, ahora también pierde a su único hijo, que es su sustento. Es la persona que va a sustentar, queda completamente aislada, más en aquel lugar, más hace 2000 años atrás. ¿Cómo puede ser? Tanta desgracia. Pertenece a Dios. A algunas personas les toca vivir eso y otras viven bien hasta los 70, 80 años con su marido, con sus hijos, con su nieto. Y otros parece que viven una calamidad tras otra. Esas cosas
pertenecen a Dios. Dice el versículo que acabamos de leer, dice que a Jesús lo seguían sus discípulos y una gran multitud. Siempre pasa así. Siempre pasa así. A Jesús lo sigue sus discípulos, esos que han decidido seguirlo, ser como Él, morir a sí mismo, tomar la cruz, ir en pos de los perdidos, y también una gran multitud. Las proporciones bíblicas siempre se mantienen. También en nuestras iglesias nos pasa eso. Hay discípulos y hay una gran multitud. Hay discípulos y hay una gran multitud. ¿En qué grupo te ubicas? ¿En qué grupo estás metido? ¿En la gran multitud que sigue a Jesús de lejos ahí? ¿O te has convertido en discípulo de Cristo? ¿En qué grupo te paraste? Siempre lo siguen a Jesús. La diferencia entre discípulo y gran multitud es que los discípulos siguen hasta el fin. Y la gran multitud no, abandona, afloja, deja de lado. Nadie puede permanecer mucho tiempo en algo que no cree. Nadie puede permanecer demasiado tiempo en algo que no cree. Por lo tanto, los discípulos sí creían y permanecían, aunque al final también se desbandaron, pero la gran multitud no. Esos 15.000 que fueron alimentados 3 meses antes de la cruz, no había nadie diciéndole, Señor, vamos a salvarte. No, se llenaron las panzas y volvieron a sus casas contentos. El Señor en el versículo 13 le dice, no llores. Señor, soy viuda y acaba de morir mi hijo. ¿Cómo vas a parar este velorio y vas a decir no llores? Lo más natural que hay cuando muere una persona es que la persona llore. Es que el Señor sabe que si uno no empieza a crear una atmósfera espiritual y a dejar de sentir lo que está viviendo alrededor, entonces, solo entonces, no se va a generar el milagro. Si uno naturalmente sigue con el curso de los sentimientos, con el curso de lo que dice, está mi hijo muerto, yo sigo llorando, y no ejerzo algo de fe, y no cambio el ambiente, y no paro de llorar para ejercer la fe, para ver algo sobrenatural, entonces el milagro no se va a suceder. El Señor empezó a decirle, pará de llorar. En lo natural está bien que llores, porque murió tu hijo. Pero vamos a arrancar haciendo algo diferente. Pará de llorar. Pará de llorar. Hay gente que pasa mucho tiempo llorando por lo mismo. Me dejó mi marido. ¿Cuánto hace? 20 años. No, lo que pasa es que a mí me dejó mi marido. ¿Cuánto hace que te dejó? 20 años. No. Hay un hombre ahí en Andrés Baranda y República del Líbano que siempre está pidiendo dinero. Y yo le digo, ¿por qué no vas a trabajar? Se te ve saludable. Y cuando le digo así, le dije una sola vez, y se recontradetonó diciendo que Alfonsín lo había estafado. Parece gracioso, pero ese hombre está parado en una esquina pidiendo monedas porque Alfonsín lo estafó. Si algún día andan por Andrés Baranda y República del Líbano, van a ver un hombre parado ahí, pregúntenle por qué no trabaja. Le va a responder exactamente lo mismo, porque Alfonsín lo estafó. No es tan bueno estar llorando por cosas que se perdieron si ya pasó mucho tiempo, pero en este caso recién había muerto, era natural que llorara, pero el Señor le dice, interrumpí tu llanto porque algo sobrenatural se viene, algo viene que va a cambiar toda esta situación. El versículo 14 dice, no, a ti te digo, levántate.
No se le puede hablar a un muerto. Joven, a ti te digo, ¿cómo joven? Pará. No se le puede hablar a un muerto. Le estaba hablando a una persona que no tenía vida, le estaba diciendo una palabra, direccionando una palabra que en el ambiente espiritual irrumpió de tal manera que la persona lo primero que hizo fue escuchar aunque estuviera muerto. Escuchar aunque estuviera muerto. Hay situaciones en nuestra vida que parece que están muertas. Hay situaciones en la vida que vamos avanzando y parece que están muertas. Las finanzas en algunos casos, en otro caso, no sé, las parejas, en otro caso la integración familiar, un hijo que se fue y no vuelve más, situaciones que son irreversibles y uno tiene que empezar a declarar una cosa totalmente diferente en el ambiente espiritual para que eso empiece a cambiar definitivamente. Aunque parezca que eso no te va a escuchar, uno tiene que empezar a decir cosas diferentes. ¿Qué cosas estás diciendo? ¿Qué cosas estás diciendo? ¿Cuáles son las cosas que estás diciendo? ¿Qué te escuchás decir a vos mismo? ¿Qué te escuchan los demás decir a vos mismo? ¿Qué escuchan los ángeles decir? ¿Qué escucha Dios decir? Soy un desastre. Estoy en el horno. ¿Hay alguna frase? ¿Alguien se siente identificado con esto? No cambio más. Siempre soy el mismo tonto. Otra vez la mula al trigo. ¿Qué cosa se te escucha decir? El Señor irrumpió con una palabra que venía directamente del cielo para decirle al muerto, a ti te digo, levántate. El milagro implicaba un paso fuera de la balsa. No sé si alguna vez han orado por un muerto. Lo hice en 2 oportunidades y ninguna de las 2 sucedió nada. Y la tercera vez que fui a un velorio, el Espíritu Santo me dijo, lleva alimentos para cuando resucite. Y llevé alimentos. Y pasé a buscar a una amiga que tenía el mismo llamado de Dios para la misma situación. Y cuando la paso a buscar, ella me dijo, el Espíritu Santo me dijo que le traiga un vestido. No nos habíamos hablado. Íbamos con vestido, íbamos con alimento. Y los pastores de aquel lugar, porque esta persona era creyente, me habían puesto la única condición es que su hija acepte que se ore por su mamá, que había muerto de cáncer. Su hija dijo que no. Y en el único lugar que no me dejaron orar por un muerto fue en un lugar de cristianos. En los otros lugares anteriores sí me lo permitieron y eran lugares desconocidos de gente inconversa. Ahora, no sucedió, pero yo estuve mucho más cerca de ver la gloria de Dios que cuando alguien no ejerce eso. Y Dios me dijo que la próxima vez va a suceder. Porque para que suceda, alguien en fe tiene que largarse a hacerlo. Es imposible que los cristianos solamente vayamos a los velorios a consolar. Tenemos algo más que hacer. Hay que bajarse de la balsa. Y cuando te bajas la balsa, tenés la gran posibilidad de poder hundirte como Pedro. Pero siempre que te hundas, como me hundí yo, orando por un muerto que no resucité, siempre el Señor me levantó de la mano y tuvo el consuelo para poder llevarme y decirme, bien, porque creíste semejante cosa. Bien, por haberme creído, por haberte animado a meter en un lugar. Y siempre aprendía algo más. Siempre aprendía algo más. Tenemos que animarnos a bajarnos de la balsa. El Señor le estaba diciendo a un muerto, a una que lo escuchaba, le estaba diciendo, levántate. Se incorpora y el versículo 15 le dice, dénselo, entrégueselo a su madre. Cada vez que el Señor traiga personas que resucitan,
Cada vez que el Señor traiga a esta iglesia personas que pasan de muerte a vida, que tienen un encuentro con el Señor, con el Espíritu Santo, y se transforman y aceptan a Cristo como su Señor y como su Salvador, los resucita, los pasa de muerte a vida, nuestra función como iglesia será el cuidado de una madre. Entrégueselo a su madre. Él los resucita, nosotros los cuidamos. Eso no lo va a hacer Él. En el sentido figurado, Él sí lo va a seguir haciendo, pero me refiero, hay cosas que sí va a hacer Él concretamente, que nosotros no podemos hacer. Transformar el corazón, quitarle los pecados, pero quedan a nuestro cuidado. La iglesia debe comportarse como una madre. Entréguenselo a su madre. ¿Para qué? Para que lo cuide, para que lo alimente, para que tenga los cuidados de una madre. La iglesia se va a encontrar, punto de encuentro, se va a encontrar con muchas situaciones donde vendrán gente que estuvieron muertas, que estaban perdidos en sus pecados, que estaban totalmente desorientados con la vida. Nosotros tendremos la obligación de cuidarlos como una madre. El segundo caso se encuentra en Marcos capítulo 5, 35 al 42. Es la hija de Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga y va al Señor porque su hija está muy enferma, pero el Señor se demora en el medio por una mujer que tenía flujo de sangre, le toca y el manto y se interrumpe el flujo de sangre. Y finalmente, cuando se frena por esto, pierde un poco de tiempo y le viene a avisar a Jairo que su hija ya estaba muerta. El versículo 35 dice: todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, sino cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y le dijo otra vez, de vuelta, miren: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a hablarle de él, pero él los sacó a todos y tomó consigo al padre, a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él ordenó estrictos que nadie se enterara de lo ocurrido y le mandó que le dieran de comer a la niña. Otro caso parecido: el Señor está caminando hacia ese lugar, pero es interrumpido por una mujer que tenía flujo de sangre durante 12 años. Le toca el manto, él dice: ¿quién fue el que me tocó? Lo estaban apretando, pero había notado que alguien había tocado con un exceso de fe diferente, que necesitaba este toque del Señor. Y claro, el muchacho Jairo, que era un principal de la sinagoga, recibe la triste noticia que ya era tarde, que su hija había muerto. Ya no estaba enferma, sino que había muerto. Me gusta estar con Jesús porque para Él ninguna situación es irreversible. Querido, querida, quiero decirte que ninguna situación para Jesús es irreversible. Puede ser la persona más rebelde de la vida. Puede ser un hijo que está tan lejos de Dios que decís: este no vuelve nunca más a la casa del Padre. Puede ser una situación de enfermedad que
es terminal, que lo que vos te imagines o lo que vos estés pensando, que eso es irreversible, cuando estás con Jesús, nada de todo eso es irreversible. Él hace que todo sea fácil, todo suceda en un momento, en un minuto, todo cambie a un chasquido de sus dedos, porque es Jesús y es todopoderoso. Esta persona que había ido por Jesús entra solo con su esposa y los discípulos. El Señor echa a todos los que se burlaban de él porque él dijo que estaba dormida. ¿Por qué? Porque para que suceda un milagro necesitamos crear una atmósfera espiritual. Me gustó, hoy estábamos orando ahí con Alejandro y después el final, cuando estábamos adorando al Señor y creamos una atmósfera espiritual. Es necesario crear atmósferas espirituales para que los milagros sucedan. Si no, no suceden. Cuando estás esperando que alguien realmente suceda un milagro, tenés que echar de tu vida todo lo que te dice que no es así. Estos lo que hacían era murmurar en contra del Señor porque él había dicho que estaba dormida. Lo sacó afuera. No tienen fe. No van a creer en esa atmósfera. Vaya a ser para afuera. Y entró no con todos los discípulos, solamente con 3. Sus más allegados, Pedro, Jacobo y Juan. Estos estaban ahí siempre. Era el Dream Team. De los 12 era el Dream Team, porque también fueron al monte de la Transfiguración, porque también siempre estaban juntitos. Ahí estaban, Pedro, Jacobo y Juan. Y entraron y el Señor le dice, Talita cumí, que digo, niña, de vuelta a hablarle a un muerto. A ti te digo, levántate. Al final de todo, les dice el Señor, denle de comer. Cuando el Señor traiga personas que van a resucitar de muerte a vida, cuando el Señor traiga aquí a personas que se encuentren con Cristo, nosotros tendremos la obligación de darles de comer. De darles de comer. De enseñar palabra de Dios. Nunca vamos a enseñar otra cosa que no tenga de tapa a tapa esto. Palabra de Dios. Desde la primera hacia la última. Los 1287 capítulos, los 66 libros, los 40 autores inspirados por el Espíritu Santo copiaron diligentemente cada palabra escrita, dictada directo del corazón de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vamos a alimentar de eso. Vamos a decirle a las personas, no un evangelio laxo. No le vamos a andar diciendo, si usted tiene un problema, venga a Cristo. Vamos a decir lo que dice la Biblia. Usted tiene un problema, se llama pecado. Pero hay una solución que es Cristo. No vamos a predicar otra cosa. No vamos a andar a medias, no vamos a andar diciéndole que quizás tenga un problema. No. La Biblia dice que tenemos un problema y cuál es la solución para el problema. Vamos a darle de comer una comida sólida. Cuando llegas al ámbito de la iglesia, fíjate si podés bendecir al que está al lado, dándole algo de comer. Tráete un pasaje en tu corazón. Léete algo en tu casa y tenelo ahí guardado. Y vos decís, Señor, dame la oportunidad de poder bendecir a alguien hoy en la iglesia. Y anda caminando entre la gente. Dios te va a presentar la oportunidad para poder darle de comer a alguien. Si todos venimos con este criterio, todos salimos alimentados. A veces Dios habla mucho tiempo antes que lo que llega acá del púlpito. A veces Dios habla con un abrazo. A veces Dios habla con una palabra de aliento. A veces Dios habla con la charla previa que sucede entre las mesas entre ustedes. Hebreos 10:23 dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero en realidad el 10:22 dice, considerándonos.
y estimulándonos al amor y a las buenas obras. ¿Saben que la palabra griega para considerarse es mirarse a los ojos? Así como lo estoy mirando a Iván ahora. Cuando lo considero, lo miro a los ojos. Estoy viendo si él tiene un problema, si está triste, si la está pasando bien o la está pasando mal. Cuando lo considero, cuando estoy con él y lo miro a los ojos, entonces me estoy congregando. Si no, solamente me estoy reuniendo. Vengamos con un corazón dispuestos a servir al otro. No vengas ya a ver qué me van a dar, sino vení pensando en qué puedo dar yo, cómo puedo bendecir al otro, cómo puedo darle algo que finalmente lo bendiga. Y a lo mejor esa persona se va bendecida mucho tiempo antes que se predique la palabra de acá adelante, para que nadie se quede con hambre de los que están resucitados. ¿Cuál es la última resurrección? Nos falta una. ¿Cuál es? La de Lázaro. Conocemos la historia. Le mandan a avisar al Señor que Lázaro estaba enfermo. Y el Señor se queda 4 días más en el lugar donde estaba, hasta que finalmente Lázaro muere. Había un mito en aquel lugar, esto es Juan capítulo 11, había un mito en aquel lugar, los israelitas tenían un mito, que el alma podía estar flotando alrededor del cuerpo durante 3 días. Y yo creo que el Señor se tardó un día más para que ni siquiera el mito lo pudiera levantar. No dice que alguna vez eso sucedió, simplemente era un mito. Como todos los mitos, no requieren de ser verdaderos, pero la verdad es que el Señor se demoró para que ni siquiera el mito lo pueda levantar. Ustedes conocen la historia de Lázaro. Llega el Señor, salen a recibir las hermanas, primero una, después la otra, y dicen, déjenme ver dónde lo pusieron. Y ahí sucede el versículo más cortito de la Biblia, que dice, Jesús lloró. Jesús lloró. Qué raro, ¿no? Qué raro. En los velorios anteriores le dijo a la mujer y a Jairo que no lloren. Pero ahora él lloró. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Alguien sabe? Porque Lázaro era su amigo. Cada vez que Jesús pasaba por Betania, solía parar en la casa de Marta, María y Lázaro, que eran 3 hermanos que vivían juntos. Él expresa su humanidad viendo que su amigo del alma, con el que compartía la mesa, con el que comía un pedazo de pan, había muerto. En ese caso, él llora. Y automáticamente después lo llama, hace quitar la piedra, lo llama hacia afuera y Lázaro es resucitado. Es la tercera resurrección. El versículo 14 y versículo 15, ¿lo tenés ahí, Alexis, de San Juan? Dice, por eso les digo claramente, Lázaro ha muerto. 15, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Si lo quisiera parafrasear un poquito a este versículo, diría, Lázaro ha muerto, me alegro. Si lo pudiera acopar, Lázaro ha muerto, me alegro. Es lo que está diciendo. Después dice, por causa de ustedes. Pero está diciendo, Lázaro ha muerto, me alegro. Queridos hermanos, Dios nos va a poner en algunas situaciones
límites, estrechas, situaciones donde no sabremos cómo salir, pero Él se va a estar alegrando porque de esa situación Él va a recoger mucha gloria para sí y nosotros seremos transformados. Nunca Dios te va a llevar a una situación límite, una situación difícil, compleja y para destruirte. Nunca, jamás. Dice Isaías que el Padre no se acerca para terminar de quebrar la caña cascada. Y dice que no se acerca para soplar y apagar el pábilo que humea. Una caña cascada, ¿ustedes saben el ruido que hace la caña cuando está cascada? ¿Alguna vez quebraron una caña? Es un ruido muy característico. Cuando éramos chicos, mi abuelo tenía cañaveral. Y nos encantaba hacer caminitos arriba. Para hacer caminitos teníamos que romper las cañas del abuelo. Mi abuelo siempre nos corría. Y nosotros siempre le rompíamos las cañas. Y cuando uno está quebrando la caña, es el ruido característico. Una caña cascada es que está a punto de quebrarse. Pero dice el Señor que el Dios el Padre es un pasaje mesiánico, está hablando de Jesucristo, que está colgado entre el cielo y la tierra, está en la cruz, se lo ve como una caña que hace ruido, una caña cascada, una caña a punto de quebrarse. Una caña que se quiebra deja de tener sentido, no la podés poner nunca más como tutor al lado de una planta de tomate. ¿Alguien puso una vez una caña? Me parece que leen así, ¿no? No podés hacer un cerco de cañas con una caña quebrada. El pábilo que humea es una vela que cuando llega al final, ¿vieron que cuando la vela se está por apagar empieza a tirar un humito negro? Es que está a punto de apagarse. Tanto la caña que se quiebra como la vela que se consume no tienen sentido. Dejan de cumplir su función. Una caña quebrada no sirve para nada. Una luz de una vela que se apaga no cumple su función. No la cumple. Nunca jamás el Padre se va a acercar para hacer... Quiero que tengas presente esto. Tu vida puede estar haciendo mucho ruido. Está todo a punto, parece de salir mal. O la luz que tenía ya no brilla como antes. Parece que se va consumiendo. Las situaciones difíciles, las enfermedades largas que no se terminan. Y empiezas a perder esa luz que tenías antes. Nunca el Padre, como no lo hizo con Jesucristo, no lo hará con nosotros. Se va a acercar para soplar la vela. Lázaro es resucitado. Lázaro, ven fuera. Me imagino cómo habrá sido eso. El Señor hizo una oración bien en voz alta para que todo el mundo vea. Y al final de ese pasaje dice el versículo, bueno, lo vamos a dejar ahí. Al final del pasaje dice algo que nosotros todos conocemos: desatarle y dejarle ir. No sé por qué en las iglesias hemos tenido el error muchas veces de que una persona acepta a Cristo, entra al redil y ahora lo empezamos a atar con liturgias. Ah, no, estás fumando. Tenés que dejar de fumar. Ah, no, mira, esa vestimenta. Y la persona fue liberada por Cristo y empieza a ser atada por la iglesia. Y le empiezan a poner un peso, otro peso. Dice la Biblia muchas veces pesos que ni ellos mismos son capaces de soportar. Los cargan a los demás, pero ellos no lo soportan. La función de la iglesia, además de ser madre y cuidar, además de poder alimentar, como en el segundo caso, también es de desatar a las personas y dejarlas ir.
liberarlas de un montón de cosas que no quieren soportar. Cuando éramos chicos, éramos mucho más espirituales y aparecíamos un domingo con la camisa y la corbata, cosa que nunca lograron doblegarme. Pero alguna vez la usé para que el pastor pensara que yo era más espiritual. Y el que tenía la mejor corbata era más espiritual. Íbamos a unos campamentos y en las reuniones, 35 grados de calor en Crespo, Entre Ríos. Teníamos que estar de pantalón largos para no distraer con nuestras rodillas, chicos de 14 años, al que estaba al lado. Y nosotros creíamos que eso era muy espiritual. Después estábamos todos en la pileta con shorts, pero en la reunión teníamos que estar con pantalones largos para no distraer al que estaba al lado. Qué manera de ser atados. Qué manera. Y nosotros creíamos eso. Creíamos. Algunos han sobrevivido a esas cosas. Algunos hemos sobrevivido a ese tipo de iglesia. Hemos sobrevivido a ese tipo de liturgias pesadas que no te hacen hacer más espiritual, te hacen hacer más religiosos. Lo primero, la función de una madre. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Lo segundo, tenemos que aprovechar para dar de comer. Lo tercero, tenemos que desatar a las personas, que anden liviano por la vida, que vengan liviano a la iglesia, que se sientan tranquilos, que lo más importante es tener comunión con el Señor. Todo lo demás, si querés venir con un pantalón roto, venite. Si querés venir con una remera con agujero, venite. Si querés venir con corbata, venite. Hay libertad. La Biblia dice que el que come carne para Dios come, y el que no come carne para Dios no come. Hay libertad. Hay libertad. Somos libres en Cristo. Que nadie te vuelva a atar las manos. San Juan capítulo 12 y el versículo 1, y estamos terminando. San Juan capítulo 12 y el versículo 1 dice: 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. ¿Tenés el pasaje que sigue? Si es que lo tenés. Bueno, si lo tenés, si no, no importa. No, ese no. El versículo 12 dice eso, que Jesús va a comer a la casa de Marta y María y preparan una cena para Jesús. Y estaba en la comida Lázaro, el que había estado muerto. El que había estado muerto. Cada vez que vos sientes a Jesús a tu mesa, en tu mesa se van a sentar también cosas que estaban muertas y ahora han resucitado. ¿Quién tiene situaciones imposibles? ¿Quién está luchando con cosas que no suceden? ¿Quién está orando por algo que no está sucediendo? La Biblia dice que si vos sentás a Jesús a tu mesa, también alguien como Lázaro, que había estado muerto, va a participar de esa cena. Ahora sí, el pasaje de Gálatas. El pasaje de Gálatas, Alexis. Muy bien. Gálatas torpes. ¿Quién los hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo fue crucificado, ha sido presentado tan claramente? Hay otra versión, la versión Reina Valera dice: ¿quién os fascinó? ¿Ya fue presentado tan claramente Cristo delante de ustedes? ¿Quién te hechizó para cambiar de opinión? Para creer que esto que se recibió por fe ahora tiene que ser por las obras. ¿Quién te fascinó? ¿Quién te hechizó para arrancar a Dios sirviendo y con fe y congregándote para que después no estés acá? ¿Quién te convenció? ¿Quién te convenció? Hay muchos espacios vacíos aquí. Personas que eran leales. Personas que no faltaban nunca. Y de repente, la mínima cosita lo saca del propósito al cual tendrían que haberse sembrado como un roble. Muchos
espacios vacíos. Han visto situaciones que han resucitado en sus vidas, han participado de los cuidados, han participado de darle de comer, han participado de desatar a otros, pero ahora no están. ¿Quién los fascinó? ¿Quién fue el que vino y te dijo algo diferente? Ya Cristo fue presentado claramente ante ustedes, querido. Vienen tiempos muy, muy, muy complejos sobre el mundo. Hay que aferrarse a Cristo con todo, porque no nos va a salvar ni el prestigio, ni la posición social, ni el conocimiento, ni los estudios, ni el dinero, ni la fama. Lo que nos va a salvar es el Cristo que sigue resucitando cosas. Que nadie los hechice diciéndoles otra cosa. Que nadie los hechice. El hechizo queda queda como que encantado, ¿no? Y se van allá, lejos. No, lo que pasa es que hoy tuve un cumpleaños con mis hijos, o lo que pasa es que... Y hay un montón de pretextos largos para olvidarse de lo que Cristo hizo por vos y por mí. Cristo murió por vos. ¿No podemos acaso vivir por Él? Él dio su vida por vos. ¿Acaso no nos está pidiendo que muramos por Él? Aunque quizás alguno de nosotros en el futuro eso Dios lo pida. Ahora, ¿no podremos vivir por Él? ¿No podremos hacer la milla extra? ¿No podremos sembrarnos y decir, acá me planto y de acá no me voy más? ¿Será tan difícil? Quería desafiarlos este comienzo de año como iglesia, para que durante este año ustedes se comporten como una madre para otros. Vamos a estar atentos a cuidar a los nuevos, a cuidar a algunos viejos, a preguntarle cómo estás, porque a veces los que tenemos más años también necesitamos que alguien nos pregunte cómo estás. Vamos a actuar como aquel que puede alimentar. Vamos a venir pensando, bueno, me voy a llevar este versículo y voy a caminar entre las mesas y voy a ver a quién puedo bendecir. Y también vamos en nuestras charlas cotidianas, en nuestras charlas cotidianas vamos a tratar de no atar a las personas con cargas que son tan difíciles de sostener. No hace falta atar a las personas. Tenemos que desatarlas y dejarlas ir con libertad. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Querida iglesia de Punto de Encuentro, los amamos profundamente. Estamos acá para escucharlos. Estamos acá para servirlos. Estamos acá para crear lazos firmes. Miren, en el cuerpo de Cristo es una falacia pensar que todos somos amigos. No es así. Pero todos somos cuerpo. El dedo está unido al cuerpo por una coyuntura y solamente se toca con la mano. No hay un dedo pegado a la espalda. No existe un dedo pegado a la espalda. Hay partes del cuerpo que nunca se van a tocar. El codo con la espalda es medio difícil, ¿no? Quizás con la nuca, y a mí me cuesta también con la nuca. Hay partes del cuerpo que no se van a tocar. Pero hacete de una coyuntura. Buscate un amigo adentro de la iglesia, que tu mejor amigo, que tus mejores amigos sean adentro de esta iglesia. Para eso tenés que mostrarte amigo, para que cuando estés medio, tengas tu coyuntura que te diga, che, ¿por qué faltaste? Somos muchos, hoy somos poquitos, pero cuando somos 300 o un poquito más, si falta alguien y a lo mejor yo no me doy cuenta, pero la coyuntura sí se va a dar cuenta. El que es tu amigo sí se va a dar cuenta. Hacé tus mejores amigos acá en esta iglesia. Invítalos a comer. Creen lazos estrechos, porque eso le van a ayudar para poder sembrarse en un propósito y no irse nunca más. Mis mejores amigos
son de esta iglesia. Son de esta iglesia. Y me han sostenido el año pasado en mis momentos muy difíciles. Es mi consejo para este año: que seas una madre, que des de comer y que libertes a las personas. El Señor los resucita. Vos haces tu tarea. Y no dejes que nadie te sople el oído y te fascine, te hechice, diciéndote otra cosa. A veces la vanagloria de la vida, a veces las pasiones, a veces las ambiciones nos empiezan a soplar que hay cosas mejores que esta. Vienen tiempos de tanta angustia para el mundo que lo único que va a servir va a ser cuán cerca estés en tu comunión con Cristo. ¿Alguno tiene situaciones que están difíciles, que están muertas? ¿Alguno quiere que oremos por alguna situación en particular? ¿Alguno siente que hay cosas por las cuales ha orado y no se levantan? Si alguien se siente de esta manera y necesita que oremos por ello, póngase de pie donde está, no pase al frente. Y uno de nosotros va a ir a orar. Ahí está Gaby, Dios te bendiga, Gaby. Le voy a pedir a los líderes que vayan a orar por estas personas. Vamos a ocuparnos a orar. Saludamos a la comunidad online. Gracias por haber estado. Dios los bendiga. Los esperamos el domingo que viene a la misma hora. Un beso.